Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Ya una larguísima trayectoria colaborando con importantes medios de comunicación, televisivos, escritos, pero sobre todo lo que más me impresiona de su persona es la tremenda accesibilidad, sencillez y naturalidad con la que expone el misterio. Resulta más interesante a veces cuando el misterio es compartido por personas que no son excesivamente, ¿cómo diría?, lejos de la objetividad. Es en sí un gran científico, pero los temas que trata en relación a la existencia de fenómenos de todo tipo, la forma en que los trata, creo que puede enriquecer muchísimo este momento, y espero que lo podáis disfrutar intensamente. Con vosotros, José Manuel Frías, un aplauso, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Quiero daros las gracias por vuestra presencia. He titulado esta charla Encuentros con lo desconocido, y en el 80% de las historias que voy a contar creo que tienen de trasfondo precisamente el trasfondo de esta jornada, ¿no? Esa vida después de la muerte, la posibilidad de que tras la muerte exista algo más, ¿no? Voy a contar historias en las que aquellos que se han marchado al otro lado parece que han regresado en algún momento. Sí es cierto que algunos de los casos que voy a narrar, posiblemente, porque voy a improvisar un poquito la charla, tienen relación con otros palos del misterio, pero creo que aún así van a ser bastante interesantes. Yo creo que los que nos dedicamos al mundo del misterio tenemos unos orígenes comunes, o sea, han ocurrido circunstancias en nuestra vida que nos han empujado a dedicarnos a este tipo de temas. En mi caso, se han dado diferentes ingredientes, entre ellos, por ejemplo, grandes personajes del mundo del misterio que se han convertido un poco en referentes, ¿no? Ahí está el doctor Jiménez del Oso y aquellos documentales de La Puerta del Misterio que de pequeño solía ver en casa prácticamente con toda la familia en torno al televisor. Los libros de Juan José Benítez, aquellos libros míticos como 100.000 kilómetros tras los ovnis o La Quinta Columna, que además me han servido mucho para también dedicarme al campo literario, ¿no? A esa manera personalista que tenía JJ de dedicarse a estos temas, de escribir sobre estos temas. También estaría por ahí ese programa mítico Espacio en Blanco, de Miguel Blanco, que con 14 o 15 años solía escuchar sentado en el salón de casa, encima de un cojín, totalmente emocionado, con los auriculares en mitad de la noche, y al día siguiente pues hablaba con los amigos en el colegio, con mis padres, intentaba casi adoctrinarlos, entre comillas, con todo aquello que había aprendido en el programa de la noche antes, ¿no? También se han dado en mi vida algunas circunstancias anómalas, sobre todo cuando era pequeño, cuando niño, cuando adolescente. Yo creo que todos hemos vivido en alguna ocasión alguna experiencia vinculada con el mundo del misterio, y eso también te empuja a hacerte preguntas, ¿no? E incluso hay un personaje por ahí, que es Lobsang Rampa, un personaje que sobre todo fue muy conocido en España y en muchos otros países, por supuesto, pero en España creo que fue la década de los 70, de los 80, que empieza a sacar una literatura en la que nos presenta el mágico mundo del Tíbet, ¿no? Y a mí aquello me influyó tanto, me impactó tanto, que con 14 o 15 años incluso me planteé el irme al Tíbet y hacerme monje budista. Luego me di cuenta de que allí hace un frío del carajo y que iba a echar de menos, por supuesto, la tortilla de patatas y la paella, ¿no? Allí solo comen sampa. El caso es que todas esas cosas me han influido bastante, pero creo que hay una que ha sido la que más me ha impactado, que ocurrió en mi infancia y que no recomiendo además que ningún niño o ningún adolescente se enfrente a ella, porque puede o bien provocar que te hagas muchas preguntas o bien puede volverte completamente loco. Mi padre es médico y cuando yo era pequeño, cuando tenía 8, 9 o 10 años, solía acompañarlo a la Universidad de Medicina. Él me llevaba a la sala de disecciones, nunca vi ninguna disección, tengo que reconocerlo, pero aquella impresión que tuve la primera vez que entré en aquella sala, en aquel salón enorme, y vi a la derecha ese montón que yo pensaba al principio que eran escombros y eran fragmentos de cuerpo, trozos de un tórax, una pierna, un brazo por aquí, aquello que sobraba a los estudiantes de medicina después de que habían hecho la disección a un cuerpo y que estaba preparado para ser tirado a la basura. Y era un montón enorme, ¿no? El ver delante incluso esas grandes piscinas de formol con los cuerpos flotando, o incluso esas mesas de disecciones con algunos cadáveres encima, ¿no? Eso para un niño pequeño, como antes decía, o te vuelve completamente loco o ocurre lo que me ocurrió a mí, que a partir de ese momento empecé a hacerme preguntas, incluso me planteé
la posibilidad, aunque cuando uno es niño o es adolescente la muerte queda muy lejana, uno piensa que no va a crecer nunca, que no va a morir nunca, me planteé la posibilidad de que algún día sería yo el que iba a estar flotando en esa piscina. Y eso te hace preguntarte el sentido de la vida, te hace preguntarte sobre todo qué ocurrirá en el momento del fallecimiento. Nuestro cuerpo muere, pero hay algo más que puede pasar al otro lado. Y yo creo que ese fue el instante en el que empecé a hacerme preguntas, en el que empecé a vincularme del todo al mundo del misterio. Y con el paso del tiempo ya empecé a dedicarme a otros temas. O sea, al principio lo que más me preocupaba eran los casos de casas encantadas, de fenómenos paranormales, porque todo eso tenía que ver con aquellas preguntas que me hacía, que se hace creo todo el mundo, pero cuando uno va creciendo, la educación, la sociedad, te va castrando todo ese tipo de cuestiones, todo ese tipo de ideas, ¿no? Ya te sumerges en ese modo caótico de vida en el que mucha gente vive y te olvidas de hacerte esas preguntas que ya se hacía el hombre de la prehistoria, cuando empieza a enterrar a sus muertos con honores y por lo tanto ya creía en la posibilidad de una trascendencia tras la muerte. Pero el caso es que yo seguía haciéndome preguntas, quizá por ese tipo de experiencias tan impactantes, y empecé luego a dedicarme a otras cuestiones, la ufología, el mundo de las creencias, la criminología, la historia desconocida, la arqueología mágica, ¿no? Esa arqueología que yo creo que puede dar respuesta a muchos enigmas. Y ese fue el motivo de mi inicio en el mundo del misterio. Y quisiera continuar este preámbulo haciendo algunas anotaciones, si me lo permitís, porque llevo 20 años más o menos dedicándome al mundo del misterio de manera más o menos profesional. Quiero decir con esto que no solamente he estado investigando, sino que también en un momento determinado empecé a preocuparme tanto o más por difundir que por investigar, o sea, por compartir con la gente aquellas cosas que yo había tenido la oportunidad de indagar, porque no todo el mundo tiene esa posibilidad de salir por ahí a las carreteras y poder enterarse de historias curiosas, ¿no? Entonces son 20 años dedicados al misterio. Y aún así creo que soy un investigador atípico, porque hay tendencia que tengo que no la tienen otros investigadores. Y todo eso tiene que ver con una época un poquito más reciente, el año 2003, y me gustaría compartirlo con vosotros porque además el motivo está aquí sobre la mesa, ahora os lo voy a enseñar, es este viejo libro. En el año 2003 un amigo de mi padre, amigo mío también, pero sobre todo de mi padre, me llama por teléfono y me dice: oye, me he encontrado en mi casa un libro viejo, un libro de Diego Vázquez Otero, un historiador malagueño que murió hace ya bastantes décadas, pero que en su momento se dedicaba sobre todo a recorrer los pueblos de Málaga, iba pueblo por pueblo y recopilaba historias relacionadas con la historia convencional, con la cultura, monumentos, personajes populares, personajes importantes, pero de vez en cuando, si se enteraba de una historia relacionada con la tradición, con las leyendas, con esa pildorita de misterio, la dejaba caer en el libro. Entonces me dijo: mira, me lo he encontrado y yo, como de estos temas tampoco entiendo mucho, te quiero regalar el libro. Y es este libro que tengo aquí, vino un día a enseñármelo, se llama Tradiciones Malagueñas, es un libro que además se puede conseguir facsímiles fácilmente, pero que le tengo un cariño muy especial. Ahora os explicaré por qué está así medio ajado. Por una parte es porque estaba ya viejo, el lomo se le fue rápido, y el caso es que empecé a leerlo y me enteré de muchas historias curiosas, como en muchos otros libros malagueños, pero me di cuenta de que había, como antes decía, algunos pequeños fragmentos que hablaban de misterios concretos. Y en aquel entonces yo era uno de los muchos malagueños que no conocía apenas mi provincia, había estado en algún que otro pueblo. Hoy día tengo la suerte y el orgullo de poder decir que he estado en los 101 pueblos de Málaga, bonito número por cierto, y me entero de una historia, una de las muchas que hay, que me llama la atención. Ocurre en el antiguo núcleo del pueblo de Alcaucín, en la parte norte de la Axarquía. Y hablaba de un obispo que hace muchos siglos llega a ese antiguo núcleo para intentar compartir lo que él creía que era la verdad, que era su verdad. Y la gente de allí, muy envuelta en el paganismo, echa a este obispo, a Patricio, a pedradas. Entonces este hombre se marcha, pero antes de cruzar la frontera lanza una maldición. Esa maldición se ve representada en una especie de legión de serpientes que decían que eran de tamaño gigantesco, de serpientes que se ponían erguidas, que tenían una cabeza casi humana y que empieza a atacar a la población, empieza a devorar a algunas personas, a matar a algunas personas, se comían incluso a los niños, según cuenta esta leyenda, en mitad de la noche. Cuando amanecía resulta que algunos niños habían desaparecido, algunos bebés, y provoca que ese núcleo llamado Zalia se desplace al actual Alcaucín y que se forme el núcleo que hoy conforma el municipio. Entonces, bueno, me entero de esa historia muy legendaria, muy mítica, que evidentemente forma parte de la leyenda y de la tradición. Posiblemente no haya nada auténtico detrás, aunque sí se habla de serpientes que hay por la zona, posiblemente de ahí surge la leyenda. Pero el caso es que no sé por qué me dio por querer visitar ese pueblo, más que nada por comprobar
qué había en aquella zona, o sea, si todavía quedaba algo de los restos de aquel poblado, o si había cambiado por completo, si no había nada, o si había una moderna urbanización. Entonces, un buen día, fue en agosto, a mediados de agosto de 2003, porque el libro cae en mis manos en el mes de julio, me monto en mi coche y decido, ya que, como antes decía, no conocía muchos pueblos de Málaga, digo, voy a aprovechar y en lugar de hacer un recorrido más o menos directo, cogiendo por la Viñuela, que hubiera llegado relativamente rápido al Caucín, voy a hacer un zigzag para ir conociendo otros pueblos de esa comarca mágica que es la Sarquía. Entonces pasé por diferentes pueblos. El primero fue un pueblecito que se llama Macharabiaya y concretamente una pedanía llamada Benaque. Y bueno, en Benaque visité el museo de Salvador Rueda, ese poeta de la raza tan poco conocido por desgracia en nuestro país y que ha sido más apreciado en lugares como Cuba y otros puntos de Latinoamérica. Visito el museo y por curiosidad, porque soy una persona muy curiosa, le pregunto a la persona que me abre el museo si conoce algún misterio, algo curioso que haya ocurrido en Benaque. Y bueno, me cuenta que el misterio lo tengo cerquita. En ese momento, además, estaba yo muy cerca de la iglesia de Benaque. Me dice, mira, dentro de la iglesia hay un cuadro que era un cuadro en blanco y negro, o sea, una fotografía en blanco y negro, y que cambió de color, o sea, se puso en color, tomó ciertos colores, y no hay ningún tipo de pigmentación ni ningún tipo de elemento externo. Era una fotografía en blanco y negro que empieza a adquirir color, casi copiando al original, que es el Cristo de la Banda Verde en Almáchar. Bueno, tomo nota en mi cuaderno de campo, o sea, visito esa pintura, le hago una fotografía, luego además estuve indagando sobre el tema, pero no quiero entrar en profundidad porque voy a contar otras historias luego, pero el caso es que ese cuadro evidentemente es un gran misterio. Tomo nota en el cuaderno de campo y parto para Macharabiaya, que está a 1 kilómetro y medio. Y allí en Macharabiaya hago lo mismo, visito el Museo de los Gálvez, doy una vuelta por el pueblo, veo la calle de los naipes, donde estuvo instalada una fábrica de naipes a finales del siglo XVIII, la única con monopolio de venta en los Estados Unidos, o sea, cosas muy a nivel histórico, pero que eran muy curiosas. Y pregunto también a la persona que me abre lo que es el museo si conoce algún misterio, y me dice que también. Y claro, yo asombrado, porque hasta ese momento era de los muchos investigadores que acudía a los lugares cuando me decían que había pasado algo, nunca salía a la deriva, ¿no? Entonces me dice que en la cripta de los Gálvez, en la cripta de esa importante familia del siglo XVIII, que fueron además embajadores en medio mundo, luego voy a contar una historia concreta, ocurrían fenómenos paranormales. Es una de las historias que voy a narrar luego, no voy a profundizar ahora. Tomo nota también en mi cuaderno de campo pensando que era aquello del burro que tocó la flauta. Oye, he estado en 2 municipios y he tenido la tremenda casualidad de haberme tropezado con 2 misterios. De ahí voy a Moclinejo, y en Moclinejo visito algunas cosas y me hablan de otro misterio, la Olla de los Muertos, un enclave donde en la época de la Reconquista hubo una gran batalla y hay una zona de tierra que es casi un embudo, donde los soldados iban cayendo, se iban apelotonando unos encima de otros, aquello era un manantial de sangre, y decían que todavía se aparecían. Creo que también en el libro aparece una pequeña reseña en tradiciones malagueñas. Bueno, vuelvo a tomar nota, me paso por el pueblo de Almáchar y me cuentan la historia del Cristo de la Banda Verde, cómo salva a unos marineros que en mitad de una tormenta estuvieron a punto de naufragar y cómo aparece aquel Cristo en las aguas del mar y los salva. De allí voy para el Borges, donde me hablan del chivo de los callejones, etcétera, etcétera. El caso es que aquel día, que había salido temprano, como a mí me gusta cuando hago este tipo de investigaciones, casi sacándole ventaja al sol, me cayó la noche encima, en pleno agosto, que ya era tarde para que me cayera la noche, 10, 10 y media, y no había llegado al Caucín. Y tenía un cuaderno de campo plagado de historias curiosas. Entonces, aquello me cambió la percepción del misterio. Me di cuenta de que el misterio no es que esté en puntos muy concretos y que te tienes que enterar a través de alguna persona que te lo cuente, y cuando llegas al lugar te encuentras con que hay 40 investigadores casi como buitres atacándose unos a otros, sino que el misterio está en todas partes y que solo hace falta alguien con un poquito de ganas para salir y para indagar y buscar, escarbar un poco, ¿no? A poco que escarbes te enteras de historias muy curiosas, ¿no? Y eso cambió mi tendencia de investigación. Yo soy de los investigadores que salen mucho a la deriva y eso lo he hecho en muchas provincias de Andalucía, por supuesto en Málaga, que es un poco mi base de operaciones, también en Extremadura, en lugares de Latinoamérica. Hay veces que he visitado misterios que son muy conocidos, pero casi por compromiso. Las Caras de Belmez, el caso Los Villares en Jaén, etcétera, etcétera. Pero habitualmente suelo salir mucho a la deriva. Y luego hay otra tendencia que también tengo hacia no solamente investigar grandes historias, sino también pequeñas tradiciones y leyendas. ¿Por qué? En esa ruta
por todos los pueblos de Málaga, porque cuando me di cuenta de esta maravilla de que en todos los municipios había algo, decidí hacer una ruta sistemática. 4 años de investigación, 4 años recorriendo todos los municipios y bueno, me di cuenta de algo muy curioso. Antiguamente, hace 30 o 40 años, de ahí para atrás, existía una costumbre que era la tradición oral. O sea, la gente mayor contaba historias tradicionales, aquello en lo que creían nuestros ancestros, a sus hijos y a sus nietos. La gente joven escuchaba a sus padres, a sus abuelos. Esa tendencia ha cambiado de hace 30 años para acá. Hoy día la gente joven y la gente no tan joven se ha encasillado en una pantalla de ordenador, unos muy elocuentes poniendo un mensaje en Twitter o subiendo fotografías a Facebook y no tiene apenas contacto con el hermano, con el primo o con el vecino, ¿no?, que vive justo enfrente, ¿no? Nos hemos, como digo, encerrado en píxeles, encerrado en una pantalla. Y eso ha provocado que la gente joven no atienda a la gente mayor, no se haga eco de esas historias. Entonces, esa línea de sucesión que había se ha roto. Eso quiere decir que poco a poco ha ido muriendo gente muy mayor, y que ese conocimiento se ha ido perdiendo, se lo han llevado a la tumba y que de aquí a los próximos 20 años terminará de desaparecer absolutamente todo aquello en lo que creían aquellas personas hace años, décadas o siglos, ¿no? Entonces, ya no solamente dediqué esos 4 años aquí en Málaga, luego lo he hecho en otros lugares, a investigar grandes historias, las típicas historias que aparecen en los libros de misterios, casos contrastados, con testigos, con información, sino también pequeñas leyendas y tradiciones. O sea, lo convertí casi en una cruzada personal por rescatar todo aquello que está a punto de desaparecer, ¿no? Entonces, esa ha sido un poco mis tendencias, ¿no? Tendencias que son distintas a las de otros investigadores, aunque yo, como siempre digo, me dedico al aspecto periodístico, no al aspecto parapsicológico. No soy de esos investigadores que van con aparataje especial para captar lo imposible, sino que veo el misterio desde el punto de vista de un periodista de investigación, digamos, desde el otro lado de la barrera, que creo que es una manera mucho más sana de intentar valorar todo lo que ocurre. O sea, voy a los lugares, no voy de noche para investigar, sino que de día hago entrevistas, busco información en archivo y finalmente elaboro reportajes, ¿no? Pero me he preocupado mucho, primero por salir a la deriva y luego por conservar todo aquello que ha desaparecido, que bien está a punto de desaparecer. Y es curioso cómo todo eso, por casualidad o por causalidad, procede de un librito que cae en mis manos en el año 2003, ¿no? Un libro que, como digo, se puede encontrar en cualquier lugar, que no es nada importante en cuanto al libro en sí, pero que para mí es una reliquia importantísima, ¿no? Y ahora sí os voy a contar algunas de las historias que más me han interesado en los últimos años y que tienen que ver no solamente con Málaga, sino con el resto de Andalucía, algunos puntos de Extremadura y muchas de ellas que están vinculadas, como digo, a la vida después de la muerte, a la continuidad de una vida tras el fallecimiento, ¿no? Vamos a viajar primero. Y tenéis que disculpar si me equivoco en algún dato, en alguna fecha, tengo una memoria pésima, pero hoy no he querido ni siquiera traer la típica escaleta. Quiero que sea algo mucho más personal, más íntimo, ¿no? Este es un pueblecito que se llama Macharabiaya. Os he hablado antes del municipio. Fue el primer punto, el segundo punto en el que se inicia esa ruta mágica que cambió mi vida, ¿no? Primero estuve en Benaque, pero después pasé al municipio de Macharabiaya. Y en él se encuentra una cripta, que es esta que estáis viendo aquí, donde se encuentran enterrados importantes personajes del siglo XVIII. La familia Gálvez, para que os situéis un poquito, es una familia que en aquel entonces fue embajadora en medio mundo. Algunos de esa saga importante que nace en este municipio pequeñito fueron, por ejemplo, embajadores en África, en Rusia. Don José de Gálvez, que habéis visto el catafalco, fue ministro de las Indias y marqués de la Sonora, ahí es poco. Y Bernardo de Gálvez, otro de los personajes importantísimos, fue uno de los impulsadores de la independencia de los Estados Unidos junto a George Washington. De hecho, en Estados Unidos hay una ciudad que se llama Galvez Town. No todo el mundo tiene su ciudad en Estados Unidos, no todas las familias. O sea, fueron gente muy importante y a pesar de ello nunca olvidaron su pueblo natal, siempre se preocuparon de aportar el dinero que habían conseguido para hacer canalización de aguas, para construir carreteras, para reforzar los cimientos de la iglesia por si había algún tipo de terremoto y sobre todo ellos crean una fábrica de naipes que tuvo, como digo, monopolio de ventas en los Estados Unidos y que durante 40 años estuvo dando pérdidas. Fue una quiebra de principio a final y ellos mantuvieron ese negocio absolutamente loco para que la gente de Macharabiaya pudiera tener trabajo. Ahí tenían empleadas a muchísimas personas, yo creo que casi todo el pueblo, era un pueblo pequeñito, y prefirieron tener pérdida con tal de que la gente de su pueblo pudiera disfrutar de recursos económicos, ¿no? Y eso yo creo que señala bastante bien el buen hacer de esta familia. Bien, ocurre algo que ahora os lo voy a narrar después, ¿no? El caso es que ellos fallecen, construyen la cripta y van pasando
los años, las décadas, los siglos, y en el momento actual, y desde hace mucho tiempo para acá, vienen diciendo que ahí ocurren fenómenos paranormales, tanto en la cripta como en la iglesia. Son historias diferentes, pero en la cripta concretamente nos hablan de apariciones de seres extraños. Y yo me quedaría sobre todo con una historia de una cuadrilla de obreros de Sevilla que llega para hacer unas obras de remodelación en el año 1992 dentro de la iglesia, a cambiar el suelo, y una tarde, prácticamente con luz, como estamos ahora mismo, que es algo poco habitual en el mundo del misterio, de pronto ven aparecer por una zona de nichos una serie de personajes vestidos con ropajes antiguos, pero que surgen de los nichos, y lo ven 4 o 5 obreros, pasan por delante de ellos y desaparecen por la otra pared. Bueno, aquellos obreros soltaron tal como estaban las herramientas, se largaron de allí, todavía están esperando a que las recojan, o sea, tuvieron tanto miedo que aseguraron que no iban a regresar nunca más a Charavialla y posiblemente nunca más a Málaga. Y bueno, a partir de ese momento siguen ocurriendo fenómenos. Hay muchas otras personas que coinciden en eso, que por ejemplo cuando están en la iglesia y la cripta está cerrada, en mitad de la noche o por la tarde se escucha cómo se arrastran los bancos solos, cómo se desplazan solos. El sonido de un arrastre de un banco suena, sobre todo en un sitio cerrado, como podría ser este también, ¿no? Ese retumbar, ¿no? Pues bien, cuando yo empiezo a investigar el asunto, me tropiezo con una lápida, que es esta además que estáis viendo aquí. Nadie se había dado cuenta de eso, es curioso, pero en esa lápida viene a decir que la familia Gálvez, antes de fallecer, hace una especie de acuerdo con el pueblo. Ese acuerdo viene a explicar o viene a decir, esa especie de contrato, que ellos dejarían una cantidad importante de dinero al pueblo que les pudiera servir por si había algún tipo de epidemia, de terremoto, que era muy frecuente además en la Málaga de aquel entonces, cualquier tipo de problema, para que ellos pudieran tener ese recurso. Y a cambio lo único que pedían era que la cripta se mantuviera únicamente para enterrar a descendientes de la familia Gálvez, que nadie más se enterrara allí. Y sobre todo, lo más importante, una misa perpetua, igual no se ve bien la imagen, una misa perpetua todos los años en el Día de los Difuntos. Claro, estamos hablando de finales del siglo XVIII. Esto se empieza a hacer y supongo que estarían haciéndolo, no sé, 10, 20, 30 años, cualquiera sabe. Luego se deja de hacer. Y a partir de ese momento es cuando parece que se manifiestan esos fenómenos paranormales, fenómenos que ha vivido muchísima gente. Este sería un caso característico de aquellas personas que han fallecido y que parece que no descansan tranquilas por algún tipo de injusticia, ¿no? Yo siempre digo que el ser humano se apega mucho a las cosas materiales y por lo tanto cuando fallece sigue existiendo ese apego, el apego al lugar donde uno ha nacido, donde ha vivido, donde ha fallecido, de ahí los puntos negros de algunas carreteras, el lugar donde se encuentran los restos mortales, y luego vamos a contar algunas historias de cementerios, y también el hecho de sentir que uno no ha cumplido en vida todo lo que quería hacer, o para buscar justicia, o para buscar venganza. Y esto me da a mí la impresión, y queda como caso característico, de persona que ha fallecido, que siente que algo no se ha cumplido, que ese contrato no se ha cumplido por la parte del pueblo y que por lo tanto se manifiesta, intenta hacerse ver, intenta dejar un mensaje. Y fijaos qué curioso, cuando yo empiezo a transmitir esta historia y la publico en mi libro Málaga Misteriosa y hablo de ello en varios medios de comunicación, el pueblo decide hacer esa misa o retomar esa misa todos los años, el Día de los Difuntos, desde hace, no sé, 7, 8 años. Es curioso que desde ese momento han desaparecido todos los fenómenos paranormales. No puedo decir que la actividad paranormal ya no exista, porque puede ser que en cualquier momento ocurra, no lo sabemos, pero sí es cierto que desde ese momento hacia atrás mucha gente había vivido de manera continua esa fenomenología, y desde el momento en el que se hace la misa, que se cumple ese contrato, que se cumple esa promesa que se había incumplido durante algún tiempo, es cuando desaparecen los fenómenos. O sea, creo que un caso característico de alguien que se ha ido, que siente que se ha cometido una injusticia y que regresa del otro lado. La cripta se puede visitar en cualquier momento, está siempre abierta por si alguna vez queréis visitarla, y vamos a ver algunas otras imágenes, porque hay un sitio dentro de... Bueno, aquí estáis viendo esta zona que veis aquí de las estatuas. Bueno, están ahí al fondo, no sé si se ven bien. Son estatuas representativas de la familia Gálvez. Este es el catafalco de don José de Gálvez, ministro de las Indias y marqués de la Sonora. La placa. Aquí tenéis. Esta sería un poco la posición en la que estaban los obreros cuando aparecen por este lugar de aquí, los seres extraños, y cruzan todo ese recorrido de lo que es la parte interna de la cripta y desaparecen por allí. Aquí en este lado están las tumbas, los nichos de la familia Gálvez, de descendientes de la familia Gálvez.
Y bueno, esta es otra historia, esta es la iglesia, esta es la parte superior. Y aquí parece una lápida que cuenta una historia. Resulta que hay gente que dice haber visto dentro de la iglesia, a veces por el ojo de la cerradura, en mitad de la noche, un cuerpo de una joven como vestida de blanco, con un velo, que recorre el camino hacia el altar, ese camino que habéis visto en la fotografía anterior, y que en ese momento se desvanece, desaparece o parece que cae al suelo y se difumina por completo. Pues resulta que estudiando la historia de aquel lugar, hubo una joven, María López Escaño de Cabrera, que el día de su boda resulta que cuando ya está a punto de dar el si quiero en el altar, tiene un derrame intestinal, lo sé porque además tuve el documento, tengo copia del documento de defunción, tiene un derrame en el mismo altar, cae al suelo casi fulminada, no muere, fallece en su casa 72 horas después o 74 horas después, y fallece con el traje de novio puesto porque todavía ella y sus familiares tenían la esperanza de que iba a recuperar la vitalidad para poder consumar ese matrimonio, ese festejo religioso. Pero resulta que no fue así. Ella fallece con el traje de novia puesto y es enterrada con el traje de novia puesto en el cementerio de Macharabiaya. Su lápida, en lugar de estar curiosamente, en el cementerio, está enclavada dentro de la iglesia. Y ahí además Salvador Rueda, se le supone, ese poema que hay abajo a Salvador Rueda, cuenta la historia, algo así como ya entreabierta la luz sobre su frente, la divina corona de azahar y el prometido del amor presente, de improviso la Virgen inocente rodó muerta en aras del altar, se ensombreció la luz del incensario, del velo virginal se hizo el sudario y el sepulcro fue el tálamo de amor, ¿no? O sea, una manera un tanto romántica de contar aquella historia trágica, ¿no? Historia que supuestamente, según la lápida, supuso la muerte de la joven en el altar, pero que no fue así, falleció algunos días después. Quizás Salvador Rueda, lo que hizo el poema, quiso darle ese toque trágico, ¿no? Que además lo tuvo. Pues bueno, desde ese momento parece que esa joven se sigue apareciéndose también en ese enclave concreto. Ya no sabemos si aquí ocurre lo que se llama impregnación ambiental en el mundo del misterio, que no es una entidad que ha pasado al otro lado y que quiere comunicarse de manera fehaciente y para intentar ofrecer un mensaje y que se comunica y que parece que hay a veces hasta un diálogo con el investigador o con el testigo, sino aquellas personas que han fallecido en circunstancias trágicas, que han sufrido mucho dolor, tenido mucho sufrimiento, y eso provoca que salga al exterior una especie de energía que no podemos pesar ni calificar, pero que parece que queda plasmada en los lugares. Y yo creo que eso es cierto, o sea, todo nos habrá pasado alguna vez, a mí me ha ocurrido, y yo no tengo sensibilidad ninguna, sensibilidad cero, estar en algún sitio concreto, en un edificio, en una habitación y decir, uy, qué mal rollo, ¿no? Aquí siento que hay como una energía de rechazo, ¿no? Que no me gusta, ¿no? Eso lo hemos sentido todos, ¿no? Eso sería algo así, como esa energía que queda plasmada cuando se produce mucho sufrimiento. Quizá aquí ese desvanecimiento de la joven, ese estar tan cerca de la muerte provocó que ahora lo que estemos viendo ahí no sea una figura real, no sea una entidad inteligente, sino que sea una vieja película, un bucle, una vieja película que se repite una y otra vez. Y es una de las historias, yo creo que más interesantes de la exarquía. Vamos a pasar a otra. Podríamos irnos, por ejemplo, a Sevilla. Vamos a ir saltando de un lugar a otro, y en este caso para seguir hablando de fenómenos que tienen vinculación con la muerte. Bueno, este es el Hospital Materno-Infantil, el Hospital de Maternidad, dentro del complejo hospitalario Virgen de las Nieves, en Sevilla capital. Y aquí ocurrió algo muy curioso. Ya me dijo la testigo que Juan José Benítez había estado investigándolo 35 años atrás y que ya Juanjo decía que iba a aparecer en algún libro, y durante todos estos años he estado siempre pendiente a ver si aparecía ese libro, y apareció hace poquito el último libro de Juanjo, Estoy bien, se llama, de la editorial Planeta. Pues ahí aparece la historia, me ha sorprendido mucho, ha esperado 35 años para contarla. El caso es que en el año 1985, esta enfermera, Elena de Teresa, vivió una experiencia junto con Alicia, otra compañera, una experiencia que yo creo que le marcó por completo. Resulta que Elena estaba en aquel entonces trabajando en Rayos, pero como estaba embarazada la habían pasado a recepción. En recepción se encontraba en aquel entonces donde hoy día se halla esto que vais a ver aquí, que es una especie de tienda. Cuando yo fui estaba la tienda, pero ahí estaba la recepción, ella estaba sentada dentro y de pronto llega una joven
una joven, bueno, en principio aspecto normal, lo que pasa que no movía mucho los brazos, estaban como caídos a ambos lados del cuerpo. Y, para resumir, se acerca a recepción y pregunta por su madre. Ella dice que la madre acaba de salir de una operación, de un tumor, y que se encuentra en planta y que por lo tanto quiere visitarla. Y bueno, Alicia comprueba en el ordenador que es el horario de visita, que puede visitarlo perfectamente, le hace un pase, se lo entrega a la chica, llama a Alicia, que está en la planta donde está esa señora mayor en su habitación, y le dice, oye, que te voy a mandar para arriba una joven que va a ver a su madre. Vale, estupendo. Esta joven coge el pase, se lo da al celador, llama al ascensor, está vacío en ese momento, se monta en el ascensor, sube, y al instante, casi a los 2 o 3 minutos, vuelve a aparecer esta chica por la puerta principal, se acerca a recepción y le cuenta a Elena de Teresa la misma retahíla, que viene a ver a su madre, que su madre ha tenido un cáncer, etcétera, etcétera. Claro, lo primero que piensa Elena es que la chica le ha gastado una broma, ha salido por otra parte del edificio y viene y se la quiere jugar, ¿no? Pero claro, sin estar convencida del todo, dice, oye, y sí, es hermana gemela. Entonces, bueno, vuelve a hacerle un pase, se lo entrega y llama a Alicia diciéndole, oye, que la chica que te he mandado antes, la tengo aquí, que va para arriba. Y le dice Alicia, no, es imposible, la chica la tengo yo aquí delante. Y bueno, ahí se empieza un diálogo casi de película de los hermanos Marx, porque aquello era totalmente surrealista. Oye, ¿cómo es tu chica? Pues mira, mi chica tiene el pelo así, pues la mía igual. La mía tiene un medallón de tal forma, pues la mía también. O sea, una cosa totalmente increíble, ¿no? El caso que dice, mira, te la mando para arriba y tú lo resuelves, que igual son gemelas. Pero eso sí, a la que tienes arriba, porque ya que yo le sonaba muy extraño, intenta meterla en alguna sala que haya por allí y la cierras con llave. Y Alicia hace aquello, la sienta en una habitación, una sala de espera y echa la llave. Y se va para el ascensor a esperar a que suba la otra chica, que de nuevo llama al ascensor, se monta, no hay nadie en aquel momento. Qué curioso que ocurren estas cosas así. Y cuando se abren las puertas arriba, la chica ha desaparecido, ya no está en el ascensor. Y cuando Alicia va a abrir la puerta de esa sala de espera, tampoco hay nadie dentro. Bueno, esto no es lo más extraño, lo más curioso ocurre días después, cuando Alicia, esa enfermera de planta, llega un día a la habitación de aquella señora mayor y se encuentra, está la señora tumbada, está un hijo ya mayorcete sentado en una silla y en la mesita que está al lado de la cama hay una fotografía, la fotografía de aquella joven. Y entonces la enfermera le dice a la mujer, ¿esta es su hija? Sí. Pues oye, hay que ver la broma que nos gastó el otro día. Y en ese momento la señora se pone pálida, el hermano se levanta, el hermano de la chica, el hijo de esta señora, coge a Alicia casi de un puñado y la saca de la habitación y ya estando fuera le dice, oiga, tenga usted cuidado con lo que comenta delante de mi madre porque mi hermana falleció hace 5 años en un accidente de tráfico. Bueno, Alicia lo pasó tan mal, y esto es un caso totalmente real, Alicia lo pasó tan mal que no solamente tuvo que estar 6 meses de baja porque sufrió una depresión enorme, sino que además pidió el cambio de hospital, o sea, ella ya no quería pisar aquel hospital. Yo creo que cuando uno se enfrenta a experiencias de ese tipo, te marcan de por vida, ¿no? Son cosas que te hacen, seas escéptico o no lo seas, el caso es que todos los esquemas mentales que tienes hasta ese momento se tambalean de tal forma que te hace contemplar la vida de otro modo y a veces te impacta de forma casi negativa, como le pasó a esta mujer, que se aterró tanto que ya a partir de ese momento no quería tener ningún tipo de vinculación con aquel hospital. Con lo cual aquí estamos viendo algo inusual en el mundo del misterio, que es la bilocación de un fantasma. Bilocaciones ha habido muchas, ¿no? Sobre todo de místicos de la Iglesia, pero yo nunca había escuchado la bilocación de un fantasma. Vamos a conocer ahora otra historia. Nos vamos a ir ahora con un fenómeno religioso. Luego pasamos de nuevo al mundo paranormal, ¿no? Al mundo de lo desconocido, pero también a veces yo creo que el campo de la religiosidad tiene cosas curiosas y aunque no tengan que ver directamente con el trasfondo de esta jornada, voy a dejar caer de vez en cuando una pequeña joyita de misterio religioso o de otro tipo, ¿no? Bien, para esto tenemos que viajar a una tierra que me apasiona, que es Extremadura, concretamente a Badajoz, y a un municipio que se llama Olivenza, municipio lleno de misterio, porque hay otros casos que igual os contaré luego si da tiempo, pero este ocurre un poquito después de la Primera Guerra Mundial. Resulta que en una pequeña institución benéfica, llamada Institución Benéfica San José, donde tenían albergadas a 50 niñas pobres del municipio, niñas que vivían allí, que dormían allí, que comían allí, pues resulta que ellos aprovechaban cuando había donativos de más para hacer más comida
todavía, y no solamente alimentar a aquellas niñas, sino también alimentar a gente pobre de la población. Era la época del hambre y bueno, la verdad es que todo el mundo lo estaba pasando francamente mal. Resulta que aquel día Leandra Rebollo, la cocinera, prepara una olla enorme, no sé si ha aparecido ya la imagen de la olla, una olla que bueno, puede ser así de grande desde aquí hasta aquí, hecha, no habían entrado donativos, hecha solamente 3/4 de kilo de arroz y el agua. Y se enfada bastante, tiene una figura allí de Fray Juan Macías, que en aquel momento ni siquiera era beato, se convierte en beato a raíz de esta historia, pero se dirige a él, era un personaje, ahí lo tenéis, que había nacido en un pueblecito cercano, Ribera del Fresno, hizo varios milagros y era muy conocido. Y el caso es que se dirige a él casi de manera como quejándose, como si fuera una especie de lamento inocente, diciéndole una frase que está escrita allí con letras de imprenta en la cocina, todavía se mantiene, que es: hoy beato tus pobres sin comida, ¿no? Como un reproche inocente, como hay que ver que hoy no han entrado donativos como para poder ayudar a la gente. Y el caso es que en ese momento, casi al ratito, no le había dado tiempo todavía a terminar de echar los condimentos a la comida y tal, empieza a ver cómo ese arroz va subiendo, se multiplica, llega hasta el borde de la olla, no sale fuera ni un solo grano, pero ella se queda alucinada, llama a las demás compañeras, todos acuden a la cocina y lo primero que piensan antes que nada paranormal es en que no se salga el arroz. Entonces cogen otra olla del mismo tamaño y ahí veis la representación, ¿no?, de ese suceso. Otra olla del mismo tamaño y van volcando con grandes cucharones de una olla a otra hasta que está la mitad en una y la mitad en otra. Pues al instante empieza el arroz en ambas ollas a subir hasta que vuelve a ponerse por el borde. Claro, aquello ya lo consideraron algo completamente sobrenatural, salen a la calle gritando, la gente se acerca, incluso llega a oídos de gente de otros municipios de la comarca que vienen rápidamente, aquello es un auténtico caos. Pero fijaos qué curioso, la cocinera, por todo este suceso que había ocurrido, se le olvida echarle más carbón al fuego, se le olvida echarle más agua al guiso, no le echa ningún tipo de condimento y aquel arroz, que donde iban a comer 50 niñas comieron 300 personas, estaba riquísimo. La gente decía que nunca había probado un arroz tan bueno. Claro, aquello primero llama la atención del obispado, pero es que del obispado llega al Vaticano y se inicia un proceso de investigación, incluso con la figura del el abogado del diablo. Es una figura que existe dentro de este tipo de procesos, que sería un poco la figura del fiscal, aquel que te intenta descubrir que tú estás mintiendo. Y entonces a 26 testigos de este suceso, esa figura del abogado del diablo las interrogó. Y en el informe que Fernanda Blasco, una de las señoras que fue testigo de aquel suceso, ya una mujer mayor, me estuvo enseñando, aparece en el texto que decía el abogado del diablo que los testigos hablaban con tal viveza, con tal sinceridad, que ahí evidentemente no había ningún tipo de fraude, ¿no? Pero es que además cuando hacen el análisis del arroz, porque conservaron un poquito, ese arroz no tenía ningún condimento y aún así la gente decía que cuando lo había probado estaba buenísimo, ¿no? Aquello fue increíble. Y lo más importante, esta historia provoca que la Iglesia no solamente beatifique a Fray Juan Macías, sino que además se convierta en un caso oficial de multiplicación de alimentos. Y os recuerdo que desde aquel suceso de los panes y los peces de la Biblia, la Iglesia Católica nunca había reconocido un caso como este. O sea, 2000 años después, el único caso reconocido por la Iglesia Católica es el caso de un pequeño pueblecito extremeño en nuestro país. Y yo creo que eso es bastante importante. Y aparte, medios de comunicación de medio mundo que estuvieron allí cubriendo la noticia. Yo he visto reportajes de, por ejemplo, medios de Japón o medios de Alemania cubriendo un caso que es importantísimo. Y algo que a mí me sorprende mucho es que si esto hubiera ocurrido en un enclave cualquiera de Latinoamérica, un municipio de Argentina, de Chile, de Perú, aquello sería una peregrinación constante de gente, no solamente de creyentes, sino de gente amante de los misterios, ¿no? Y aquí resulta que las 3-4 veces que he estado en esa cocina, ahora os la voy a enseñar ya con detalle, pues haciendo fotografías, entrevistando a la gente, nunca me he encontrado a nadie. O sea, aquello se conserva igual que en aquel entonces, precisamente. Es una capilla, además, hoy día sacralizada, nadie lo visita, ¿no? Vamos a ver algunas de esas imágenes, como digo, con detalle. Aquí tenemos, hoy día es un centro parroquial, en aquel momento era el lugar donde se albergaba aquella institución benéfica. Esa es la cocina, a la derecha hay un fogón, pero el fogón que está en medio es el fogón en el que ocurrió el milagro, es donde, vamos a decir, entre comillas, se coció el misterio, ¿no? Y detrás aparece esta es Fernanda Blasco, una de las testigos, que tuvo la amabilidad de contarme toda la historia y de pasarme información.
Rafaela es otra de las testigos también, que en Ribera del Fresno custodia en un museo otra de las ollas. Hay dos ollas, una que está en Olivenza y esta que se encuentra en Ribera, está muy cerquita. Aquí veis una fotografía mucho más antigua, de aquel entonces, donde está esa olla en la parte inferior y, como digo, el fogón idéntico a como estaba en aquel entonces, ese fogón de carbón. Y unos mosaicos que representan la escena. Esa es Leandra Rebollo, la que está en medio, que es la primera persona que vive el misterio y que era una persona que, curiosamente, al igual que ocurre en Las caras de Belmez, que todo el mundo habla de cómo María Gómez Cámara era una persona especial y que parece que atraía el misterio, dicen que Leandra Rebollo también era una persona que tenía esas capacidades, que quizá tuvo algo que ver ella también en el misterio, haciendo, no sé, de intermediadora con lo imposible o con lo absurdo, ¿no? Aquí tenemos a Fernanda con esa documentación del Vaticano. Estos en Ribera del Fresno son todos los recortes de prensa de diferentes países. Aquí estáis viendo otro más, el milagro del arroz, la olla de San Juan. Trajo hasta Olivenza la televisión japonesa. En fin, gente de... Ahí tenéis una fotografía, por cierto, de Leandra Rebollo, ya muy mayor, ahí arriba enseñando el cuadro en el cual tuvo un encuentro con el pontífice de aquel entonces. Y este es Fray Juan Macías. Es una imagen enorme que tienen en aquel, a ver si la podéis ver entera, que tienen en aquel museo de Ribera del Fresno. Es un poco, lo consideran también la persona que intermedió, de alguna manera, porque cuando le hace aquel reproche es cuando empieza el milagro. Y esto es también en Ribera del Fresno, el lugar donde nació Fray Juan Macías y donde hizo sus primeros milagros, ¿no? Un fragmento de hueso, otra imagen de aquel fraile. Ese es el lugar donde él obra un milagro cuando cae un animal, no sé si era un cerdo, en una especie de aljibe, y él consigue, acercándose, que el agua suba milagrosamente y ese animal no muera. Y aquí estaba Rafaela, que tuvo la amabilidad de llevarme al enclave y de contarme la historia. Me encanta, ¿no?, la gente que tiene esa valentía, ¿no?, de contar historias que muchas veces te convierten en el centro de las burlas de la gente que no tiene respeto ninguno por este tipo de sucesos ni por la gente que ha vivido esa fenomenología. Bueno, vamos a seguir con algunas historias, a ver si regresamos a Málaga. Estoy improvisando un poquito estas historias. Podríamos irnos, que es otro caso muy representativo, a la Casa Cervantes. Bien, la Casa Cervantes es un edificio que se encuentra en Vélez, Málaga. Le dicen Casa Cervantes porque, según algunos historiadores, aunque esto no está del todo demostrado, Cervantes, en su época como recaudador de Hacienda, estuvo hospedado en este edificio, ¿no? Como digo, tampoco es una cosa que quede completamente clara, pero lo que sí ha quedado es el nombre. Se conoce como Casa Cervantes. Hoy día es una especie de enclave en el que hay varias escuelas de idiomas, en el que hay oficinas oficiales, pero ocurren una serie de fenómenos desde el año 1992 bastante curiosos, ¿no? Yo me entero primero de los fenómenos y luego me entero de la historia antigua que parece que casi resuelve aquel misterio. Resulta que desde el año 92, cuando se realizan las obras de remodelación, porque era un palacete antiguo, era una casa señorial bastante antigua y requiere de unas obras de remodelación, empiezan a ocurrir fenómenos extraños, ¿no? Y eso es muy sintomático en el mundo del misterio. Parece que cuando remueves la tierra, y sobre todo en lugares vinculados con el agua, y la Casa Cervantes tiene un pozo, en el momento en el que remueves la tierra parece que aflora todo aquel pasado luctuoso de un lugar concreto. Y aquí ocurre algo así. Resulta que hay personas, sobre todo policías, que en aquel momento, a partir del 92 y durante algunos años, estuvieron viviendo experiencias. Y fueron policías porque, aunque hoy día en el edificio no hay nadie de noche que lo vigile, porque hay alarmas volumétricas por todas partes, resulta que antes esas alarmas no existían y como el material era muy valioso, había siempre un policía en el interior haciendo su ronda, ¿no?, sobre todo de noche, en el momento en el que no había nadie. Y el primero que se da cuenta es un policía que está sentado, os voy a enseñar además el pozo porque tiene relación con él, está sentado en una zona del patio, este es el patio, y está mirando, imaginémonos que yo soy el policía, estoy aquí sentado, allí está la puerta principal, allí está el pozo. Y de pronto, en mitad de la noche, está leyendo una revista y se da cuenta de que algo pasa por su campo de visión. Y cuando levanta la vista ve que es un señor, la Casa Cervantes estaba cerrada por completo, ve que es un señor que surge de la zona del pozo, no se sabe de dónde, que además va con un ropaje oscuro y que pasa por delante de él y de pronto desaparece. Y el único detalle que decía este hombre, que además salió de allí espantado, era que aquel hombre no tenía rostro.
O sea que no le pudo ver el rostro, una cosa oscura, una cosa extraña. Pues bien, hay otros policías que viven otras experiencias, como es el caso de Francisco Ortega, que no sé si lo tengo por aquí en fotografía. Es otro policía que vivió una experiencia quizás menos importante, pero creo que también bastante llamativa, porque no tenía explicación ninguna. No, la fotografía no lo tengo, pero tiene relación con el pozo. Él llega un día a relevar al compañero, entra por esa puerta principal, está mirando al pozo, que está aquí a la izquierda, lo mira con recelo además porque ya sabía de los fenómenos que estaban ocurriendo, y el pozo estaba cerrado. Hoy día tiene incluso un candado, en aquel entonces era la misma tapa que tiene ahora, una tapa muy pesada, como digo, cerrado. El compañero viene de frente, que ya se había vestido de paisano, se cruzan, y en el momento en el que se cruzan se dan la vuelta para salir a la calle y que Francisco Ortega despida al compañero. Bien, en ese tramo, entre que entra, mira al pozo con la tapa bajada, se cruza con el compañero y se gira, la tapa se había levantado por completo, sin hacer ningún tipo de ruido. Y bueno, aquello te lo está contando un policía que también puede ser más motivo todavía de burla, ¿no? Yo la gente valiente siempre la aprecio y siempre rompo una lanza a favor de un testigo. Además, siempre digo que un testimonio, por ejemplo, en un juicio puede hacer que un juez te lleve a la cárcel, ¿no? Con lo cual siempre hay que darle importancia a los testimonios de la gente. Pero sigue la historia. Por ejemplo, hay un grupo de empleados de la empresa de limpieza de Vélez Málaga que en un momento determinado, no sé si fue el año 93, 94, creo que en 94, tienen un litigio con el ayuntamiento relacionado con un tema económico, como ocurre muchas veces, y ellos deciden hacer un encierro, una huelga y un encierro en la Casa Cervantes. Eligen la Casa Cervantes porque es el lugar más llamativo, más conocido, a nivel de marketing era muy importante. Bueno, llegan allí en 18, 19 hombres, atrancan todas las puertas para que nadie entre, y la idea de ellos era el estar allí, pues no sé, 4 o 5 días para llamar mucho la atención. Suben a la primera planta, se meten en una habitación, que es donde iban a dormir todos, en sus sacos de dormir, y de pronto uno de ellos decide fumar un cigarro. Y para no molestar al resto de compañeros, pues sale al exterior, se apoya en esa baranda que da al patio que habéis visto. O sea, la imagen sería más o menos la que os he mostrado antes, que es esta de aquí. Está ahí apoyado. Quizás otro enfoque, porque él está viendo el pozo. Era mitad de la noche, había algunas bombillas encendidas, por supuesto, y de pronto ve, como aquel policía, algo que pasa por delante de él y se fija, y es aquel mismo personaje con un ropaje oscuro, largo, que va caminando. Él no escucha pasos, él escucha una especie de arrastrar de tela, como si algo se arrastrara por el suelo, y cuando lo mira ve que pasa debajo de una bombilla, y en ese momento lo ve perfectamente, y también advierte de que aquel personaje no tenía rostro, pero no que el rostro fuera inmaterial, que fuera poco visible, sino que donde debería haber un rostro había una negrura absoluta. Bueno, me siguen contando historias. Hay, por ejemplo, limpiadoras que preferían entrar en invierno a las 6 de la mañana a trabajar porque eso les permitía salir antes y que no les pillara la noche allí, porque escuchaban arrastrar de muebles, escuchaban voces, gritos, golpes. Incluso vecinos que dan pared con este edificio nos advertía de que en mitad de la noche también había veces que llamaban a la policía porque escuchaban ruidos dentro. Y en una época en la cual ya, por el miedo de los policías, porque había policías que hacían incluso su ronda desde el exterior, que hacían sus horas de trabajo en el coche porque tenían miedo de entrar, finalmente quitan el servicio y ponen las alarmas volumétricas. Alarmas que suenan en mitad de la noche, que siguen sonando en la actualidad sin que haya ningún tipo de explicación, porque son en habitaciones completamente, vamos a decir, cerradas, donde no puede entrar, no sé, una rata, un pájaro, que sería lo único que por peso podría hacer que saltara una alarma. Pero es que los vecinos escuchan en mitad de la noche ese tipo de ruidos, de voces, de gritos, de golpes, y cuando llaman a las autoridades y llega allí la policía no encuentra absolutamente a nadie. Bien, me entero de esta historia y, como siempre, intento recabar información sobre el pasado de ese edificio. Yo creo que es importante siempre buscar el pasado de un lugar porque a veces tiene relación con lo que hoy día está ocurriendo. Y me entero de algo muy curioso. Resulta que hace aproximadamente, según cuenta los viejos archivos y las leyendas y las tradiciones de Vélez Málaga, hace aproximadamente 1 siglo y medio, cuando este lugar era un lugar de hospedaje, llega un señor para dormir allí, un señor al que nadie conocía, venía de otra provincia, se queda allí, como digo, a dormir, a comer, y un día, intentando sacar agua de ese pozo que sigue existiendo, que aunque se han reformado sus cimientos es el mismo, va a sacar agua con tan mala suerte de que
cae dentro del pozo. En el momento de inclinarse cae de cabeza, y eso por lo estrecho, por lo angosto del orificio, provoca que no se pueda dar la vuelta y que por lo tanto fallezca por asfixia, ¿no? Bueno, cuando lo sacan, lo ponen en el suelo, el rostro está bastante hinchado por esa asfixia y por lo tanto la gente que se acerca, sobre todo mujeres y niños que se espantan de aquel espectáculo, provoca que algunos hombres busquen el primer paño que se encuentran, algo así como una especie de bufanda negra, y le cubren por completo el rostro. Y como nadie reclama el cadáver, ese rostro es enterrado en el antiguo cementerio de Vélez, Málaga, con el rostro cubierto, con el rostro velado. Qué curioso, ¿no?, que se entierre una persona que ha fallecido allí con el rostro velado y que los testigos aseguren todos que el ser que se aparece tiene el rostro como si estuviera cubierto por algo negro. Aquí yo creo que es total esa relación entre el pasado luctuoso y el presente, lo que está ocurriendo desde hace algunos años para acá. Yo creo que este caso demuestra, además, porque no hay ningún tipo de intento de comunicación, es siempre el mismo recorrido, va y viene esa figura. Es lo que antes hablaba de la impregnación ambiental. Este hombre muere en circunstancias muy trágicas, en el momento en el que está ahogándose, posiblemente emite esa energía que desconocemos pero que parece que actúa, se queda enclavado en las paredes del edificio, en las paredes de ese túnel, de ese pozo, y todavía hoy día se sigue manifestando. Y esto sigue ocurriendo en el momento actual.